Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Pedro Crisólogo. Pedro nació en Ravenna, Italia, hacia el año 380. Por su capacidad y oratoria recibió el apelativo de Crisólogo, es decir, palabra de oro, por la fuerza con que predicaba ante las doctrinas heréticas de ese tiempo. Debió combatir especialmente el monofisismo, doctrina que consideraba que en Cristo solo existía la naturaleza divina y negaba su verdadera condición humana. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, estamos en este 30 de julio. Agradecemos una vez más al Señor el don de la vida y todos los beneficios que el Señor nos va regalando en este tiempo ordinario. Estamos, recordemos, en la 17ª semana del tiempo ordinario. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor y por eso humildemente le pedimos perdón a Dios. Ore por Yahu bereko nyande jara ore por Yahu bereko nyande jara ore por Yahu bereko Jesucristo ore por Yahu bereko Jesucristo ore por Yahu bereko nyande jara ore por Yahu bereko nyande jara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre Santo y Todopoderoso, protector de los que en ti confían, ten misericordia de nosotros y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra, a fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Lectura del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, no sabía que su rostro se había vuelto radiante, porque había hablado con el Señor. Al verlo, Aarón y todos los israelitas advirtieron que su rostro resplandecía, y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Entonces se acercaron Aarón y todos los jefes de la comunidad, y él les habló. Después se acercaron también todos los israelitas, y él les transmitió las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablarles, se cubrió el rostro con un velo, y siempre que iba a presentarse delante del Señor para conversar con él, se quitaba el velo hasta que salía de la carpa. Al salir, comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado, y los israelitas veían que su rostro estaba radiante. Después, Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba de nuevo a conversar con el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Glorifiquen al Señor, nuestro Dios. Adórenlo ante el estrado de sus pies. Santo es el Señor. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocan su nombre. Clamaban al Señor y él les respondía. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube. Ellos observaban sus mandamientos y los preceptos que les había dado. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Glorifiquen al Señor, nuestro Dios, y adórenlo en su santa montaña. El Señor nuestro Dios es santo. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, 2 hermosas parábolas. Decíamos que hay más de 46 parábolas, ¿verdad?, en los evangelios. Aquí tenemos 2 parábolas. La primera, el tesoro escondido. Creo que cada uno de nosotros habremos juzgado alguna vez el famoso tesoro escondido. Yo por lo menos estaba jugando, se mandó ahora, y de feliz memoria el hermano Constantino Herbal en Concepción hacíamos con los chicos más de 50, 60 mitad ¿verdad? Yo recuerdo al hermano a las 5 de la mañana, ella ama, como iba a cuatia y cuánto lugar, muy bate, gramata, de donde sea. Hasta dentro del hormiguero metía el papelito, imagínense. A beber no es agua, entonces son de yopita, río, lo que sea. Bueno, queridos amigos, qué interesante estos juegos que te hacen entender lo que significa el tesoro escondido. Pero aquí, queridos amigos, hay todo un proceso, porque en Dere Moñepunúa yepa. Y el Evangelio lo que nos va haciendo es mostrarnos el camino. Entonces, inde pintado de blanco y por un asta, va inde. Y calculaba, viola pintado de blanco por un asta.
puede ser que sea una bandera que estaba pintada ahí, está por unas tallares, jope, berejeca, remaña, o escalón. Y claro, uno dice esto, el otro dice aquello, pero lo importante es buscar ese tesoro. Y aquí encontramos este tesoro escondido. Somos capaces, dice, y aquí, al encontrarlo, vuelve a esconder una vez que lo encuentra, porque tiene un gran valor. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Esto no me pertenece, pero estoy buscando y lo he encontrado. Sé que este es el tesoro que el Señor me ha regalado. Lleno de alegría, vende todo lo que posee. Miren el riesgo, queridos amigos. Vender todo. Vendo todo, lo dejo todo porque sé que este es mi tesoro. Ciertamente que se está refiriendo al cristianismo. Ciertamente que se está refiriendo a nuestra hoja de ruta. Somos capaces de tirar todo lo demás porque sabemos que aquí encontramos el camino y la gracia de Dios. Queridos amigos, pero para encontrar el tesoro escondido, ñañepi, acá, no pensemos que eso se nos da así nomás, ¿verdad? El tesoro escondido es una búsqueda continua, queridos hermanos, porque es un proceso para el cambio y para la conversión. Y entonces, una vez dice que lo encuentra, vende todo. Este es el gran riesgo que necesitamos hacer como cristianos comprometidos, porque y entonces somos capaces de comprar ese tesoro porque vale mucho. Te pone un segundo ejemplo. Se parece a un negociante que se dedicaba a buscar las perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. El significado es lo mismo, queridos hermanos, pero justamente porque ¿quién es para nosotros? Y ahora apliquemos un poco a nuestra vida y apliquemos a la enseñanza de esta parábola tan sencilla que el evangelista y que Jesús nos quiere transmitir. Es un negociante que se dedica a buscar. ¿Se dan cuenta que siempre está la palabra de la búsqueda? Está la palabra de que nosotros somos los protagonistas. Así como en aquel juego, allí por ir pero disparada de aquí para allá, y el que encontraba era importante. Algunos ya piabe, otros ya piamó, etcétera, pero siempre es una búsqueda y es un proceso. Queridos hermanos, para llegar al reino de Dios necesitamos una búsqueda continua. Así que porque si somos nomás ahí, los Nepo Baby, estamos aquí, recibimos todo. Yajande bebé, entonces ella recibí pa del Estado, ella recibí paña Saingoa, lleva por el Estado porque me votaste, porque te da un trabajito. Va a pomo aire, va a pomanio, eres o mare votaje. Coanga, a me etan de la plata del pueblo. A me etan de las cosas sencillas, fáciles. Queridos hermanos, qué triste que es eso, ¿verdad? Qué triste. Pero de eso estamos llenos aquí en nuestro país, en nuestra nación, en nuestra política. Esa es la gran corrupción que tenemos, ¿verdad? Entonces muchos, queridos hermanos, entonces no producimos. Ya producimos, ¿ves? Pero por eso digo, aquí hay dos grandes pecados. Ese que está entrando en la corrupción y está corrompiendo a los demás. ¿Por qué? Y porque este es el que se hace el patrón, ¿verdad? Y el que corrompe a los demás. Y nosotros, ¿verdad? Por otra parte, que también nos dejamos corromper. Es decir, los dos somos grandes culpables, los dos. Hay una frase, y termino con esto, queridos hermanos, una frase de un gran autor, Osu era el apellido, justamente decía, solamente existen faraones donde existen esclavos. Solo existen faraones donde existen esclavos. Y entonces quiere decir que nosotros somos tembiguay, lleva, o querá, ñañemoyo bebe. Y por eso decíamos hace rato, partidos políticos que se venden, partidos políticos. Estamos gobernando por tantos años, como si fuera un gran triunfo. Y no te das cuenta que sos un prostituto o una prostituta, que sos un poquerá y que te dejas vender, pero así. Y después gritamos los principios y valores, ¿verdad? De los grandes fundadores que tenían las agallas de hacer bien las cosas. Le conozco incluso a una que es nieta del general Bernardino Caballero. Y me decía ella, pobrecita, seguramente que mi abuelo está ahí dándose vuelta no sé cuántas ahí en su cajón, ¿verdad? Pobrecito, de los principios y valores. Porque quiere decir que
Esto de buscar el reino de Dios, de buscar lo bueno, lo bondadoso para la nación, para la gente. Si somos verdaderos cristianos y buscamos el reino de Dios, queridos hermanos, y asimismo también la misma religión, que estamos vendiendo la religión. ¿Cuántas sectas? ¿Cuántos protestantes? De acuerdo a tu diezmo, de acuerdo a esto, ayuda a tu ave, etc. Nos prostituimos, queridos hermanos. Si nosotros entendiésemos el Antiguo Testamento y leyésemos el libro de Samuel, el libro de los reyes, libro político para políticos. Ahí, queridos hermanos, justamente el gran pecado es esto, es la idolatría, es ir detrás de otros dioses y no buscar, no hacer un proceso para buscar la verdadera perla fina. Porque si encontramos a Dios, queridos hermanos, todo esto va a cambiar. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra Iglesia, para que viva el reino de Dios en una constante caridad y alegría, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros enfermos, para que sientan acompañados por los demás y se apoyen en el Señor, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Acepta, Señor, estos dones que tu generosidad ha puesto en nuestras manos y concédenos que este sacrificio
santifique toda nuestra vida y nos conduzca a la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y
y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Oración final. Señor, que esta Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos ayude a corresponder al don inefable de tu amor y a procurar cada día nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.